Tomemos el ejemplo del publicano y digamos: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador». La Oficina Diocesana de Educación Católica Cutervo presenta su microprograma, La Familia, Santuario de la Vida y del Amor. En familia, observemos la siguiente historia. Bueno, a veces sin decir nada, en ocasiones también podemos decir muchas cosas, incluso llegar a la crueldad, hasta el punto de que a veces con gestos insultantes o hasta con una simple mueca podemos hacer mucho daño, ¿verdad que sí? Desde luego, Marta, los insultos se utilizan en todos los idiomas. Hay infinidad de palabras que ofenden, pero también podemos ser desagradables con los gestos. Hoy en nuestra sección de comunicación no verbal vamos a ver cómo en ocasiones, ¿verdad?, los usamos para insultar. Saludamos ya a nuestra querida Teresa Baró. Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, es curioso, Teresa, cómo podemos llegar a insultar, a humillar, a ofender sin utilizar la palabra, solamente los gestos. ¿Cómo? Sí, pues podemos lastimar muchísimo porque los insultos, ya con la palabra, pero también con los gestos, nos sirven para a veces resaltar alguna cuestión física de una persona. Por ejemplo, un insulto que a veces se dice de una forma muy cruel es a alguien que está gordo, ¿no? Y se dice: está gordo, y lo hacemos así, y le estamos ridiculizando públicamente además a esta persona, y esto la lastima, evidentemente, la ofende. O nos referimos también a sus facultades mentales y decimos que está loco, ¿eh? O a ti no te funciona la cabeza. Y claro, esto es visible por la persona, pero además también por las personas que observan. Y sí, es motivo además de una reacción a veces incluso agresiva por parte del afectado. Claro, Teresa, pero ¿por qué utilizamos los gestos para insultar y no la palabra? Bueno, pues porque hay situaciones en que nos sale más directamente, más espontáneamente el gesto, y en cambio la palabra quizá tenemos que encontrar esa palabra especial, ¿no? La verdad es que el idioma tiene muchas maneras de crear, además, insultos nuevos. Podemos inventar nuevos insultos, pero con el gesto tenemos un repertorio que no sale automáticamente, y hay algunos que son muy conocidos y además que se comparten en una determinada comunidad. Ya para concluir, Teresa, nos queda un minutito. ¿Cuál sería el consejo de la semana para todos nuestros amigos? Bueno, pues como te puedes imaginar, no insultar, ¿no? El insulto no es algo que esté bien aceptado socialmente, pero además es que el insulto siempre genera consecuencias más graves de las que tenemos en ese momento, ¿no? Normalmente la otra persona, si no tiene suficiente serenidad, contesta o con otros insultos, con lo cual vamos alimentando esta mala relación, o incluso quizá con una reacción física, ¿no? Con un bofetón. Me voy a quedar con ese refrán que decías: no insulta quien quiere, sino quien puede. Estupendo. Claro que sí. Acabamos de ver la realidad de muchas familias que pasan y enfrentan día a día, recibiendo el desprecio y rechazo de los demás e incluso siendo humillados por su propia familia, los amigos y por la sociedad. Abramos nuestro corazón al mensaje de la palabra de Dios y que Él nos ayude a ser humildes y sencillos como el publicano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador». Les digo que este último bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, nos invita a reconocer que somos frágiles y pequeños ante el Señor y actuar conforme mandan las enseñanzas del Evangelio.
Vemos al fariseo que se considera justo, descuida el mandamiento más importante, el amor de Dios y al prójimo. Muchas veces también nosotros despreciamos a nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados, y nos alejamos de ellos por nuestro orgullo, creyéndonos superiores a los demás como lo hacía el fariseo. En cambio, el publicano se presenta en el templo con ánimo humilde y arrepentido. No se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Ponemos en práctica la humildad y sencillez como lo hizo el publicano? Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero el primero no. Y Jesús dijo: porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Pasamos al momento de revisar nuestras acciones conforme al Evangelio escuchado. Para ello te planteo dos preguntas. 1. ¿Con cuál de las oraciones te identificas? ¿Del fariseo o del publicano? Explica tu respuesta. 2. Como padre de familia, ¿con qué acciones imitas la humildad mostrada por el publicano? Y llegó el momento de celebrar. Cantamos el fariseo y el publicano. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo de pie oraba así, menospreciando al publicano. Dijo el fariseo: te doy gracias, Dios, porque no soy como todos los demás, que son ladrones, también adúlteros. Yo doy ofrenda y ayuno, porque aquel que a sí mismo se engrandece quedará humillado ante el Señor, pero aquel que ante el Señor se humilla, Él lo ensalzará. Pero aquel que ante el Señor se humilla, Él lo ensalzará. En nuestra vida pongamos en práctica lo que hemos escuchado en el Evangelio de hoy y caminemos en familia viviendo la sinodalidad en comunión, participación y misión. Que pasen un buen domingo en familia. Hasta la próxima.